No es inusual que algunos grupos, algunos comunicadores, algunas personas dentro de nuestro país hayan tenido una postura dura en contra de el presidente Andrés Manuel López Obrador desde un principio. Es más, desde antes de un principio. Desde que fuera candidato en varias ocasiones hasta que llegara a ser presidente electo, después presidente de la República. Ahí hemos estado muchos y esa parte no extraña. Lo que sí es de llamar la atención es lo que está sucediendo al presidente con algunos de los grupos radicalizados que el presidente auspició, cobijó, estuvo con ellos, como es el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que siendo una organización no tan importante en términos de número, sí lo es en función de que una organización como esta era reticente a cualquier tipo de gobierno que se presentara. La coordinadora le causó momentos difíciles, algunos más, algunos menos, a presidentes anteriores, como es el caso de Enrique Peña Nieto, o como lo fuera Felipe Calderón, por ejemplo. Algunos otros, la coordinadora prácticamente no existía, y les hablo de por lo menos en el gobierno del presidente Fox o en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Pero el hecho es que un grupo como este, como el de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, desde el pasado fin de semana, desde el viernes de la semana pasada, se manifiesta en contra del presidente y lo secuestra. Y reiteradamente ha venido mostrándose como un equipo adverso al presidente, siendo que es uno de los grupos que más apoyó al presidente cuando en su disidencia la coordinadora era rechazada por prácticamente todo tipo de orden político que tuviera un grado de conciencia sobre lo que tendría que ser la civilidad y el buen desempeño con orden de lo que sería, digamos, una forma de disidencia o de oposición. Pero yo creo que el presidente ahora se encuentra un tanto preocupado porque grupos que tendrían que ser afines a él le están empezando a dar la espalda. Y estos grupos afines serían los que tendría que echar mano al presidente cuando las condiciones se le pongan muy complicadas y cuando queden pocos reductos que pudieran ser, desde el punto de vista social y libre, asociados con las ideologías del presidente de la República. Y entonces sale una nueva consigna. Ni frena ni la CENTE frenarán o pararán al presidente. Frena, pues lo podemos entender. Somos muchas personas de la clase media que vamos hacia la revocación del mandato del presidente de la República y que este incluso ni llega a terminar el sexenio porque sabemos lo pernicioso y lo difícil que representaría para México el tener que enfrentar un sexenio completo y en él al frente un hombre como el presidente López Obrador. Pero decir ni la CENTE lo frena al presidente, ahí sí yo creo que ya para el presidente debe de ser un tanto preocupante que grupos que por radicalizados tendrían que estar con él están empezando a darle la espalda. No es un honor estar con Obrador, es lo que gritan algunas de sus consignas. Le llaman represor al presidente. Y con ello empiezan a hacer sentir que aunque fueron, sí, abiertamente apoyados por el presidente López Obrador, ahora no van con él porque sus políticas van contrarias a lo que serían los intereses de este tipo de grupos disidentes que en algún momento tuvieron que tomarse de la mano con el presidente y hoy abiertamente son los que representan tal vez la mayor oposición. Porque de aquí y en adelante, muchas de las organizaciones que en el pasado fueron parte de la Cuarta Transformación, votaron y fueron vehementemente apoyadoras de ellas, ahora se convertirán en lo contrario. Y lo que era el remedio se convertirá en el mal. Lo que era la medicina hoy será el tóxico. Y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es el principio de toda una larga fila de otro tipo de organizaciones y grupos que estarán reticentes, manifestándose constantemente y obstaculizando constantemente también el devenir de un presidente que cada vez estará más solo en el poder. ¿Por qué?
Bueno, porque el populismo funciona hasta un cierto punto, cuando se agotan las frases, cuando ya por deslavadas y ante los resultados evidentes se dan cuenta los grupos sociales en un país como el nuestro que no es con las dádivas, que no es con el paternalismo, que no es con primero los pobres, como se arreglan los problemas de México, que no es con la falta de respeto a las instituciones, que no es con el desorden, como se gobierna un país, que dice el presidente no es tan complicado, es como sacar petróleo, solamente hay que hacer un hoyo. Bueno, lo del hoyo ya lo hizo, no sé si en el petróleo, pero sí en su gobierno, un gobierno que está lleno de hoyos, que por desgracia no están funcionando y que nos están marcando que el camino que sigue esta cuarta transformación es un camino hacia un desfiladero, a donde iríamos todos, los que no estén conscientes irán primero, pero después los que con resistencia a este gobierno hagamos algo por evitar que esta catástrofe gubernamental se lleve hasta sus primeras consecuencias. Dice el presidente que de lo que se trata esta segunda parte de su administración es de consolidar, es de asentar, es de posicionar a la cuarta transformación. Yo te pregunto a ti, ¿y eso qué significa? Posicionar, consolidar, llevar hasta feliz término a la cuarta transformación. Cuando oigo esto, me da la idea de que lo que el presidente es y que dice es quiero llevar esto hasta acabar con México, no antes, no después. La cuarta transformación para mí no es más que el desfiguro de un hombre que improvisado no sabe qué hacer con México. Se quedó en candidato, el hoy presidente, y va a salir por la puerta trasera de la historia, justo cuando pensaba que sería el mejor presidente en la historia de México, se convertirá en lo peor que le ha tocado experimentar a nuestro querido México. Esperamos pronto superar a un hombre que por su estulticia no merece estar ahí, pero tampoco nosotros merecemos resistir sin decir nada lo que esta cuarta transformación nos propone, la destrucción de México y de sus instituciones. No dejemos que esto pase.